venido hablando acerca de neurociencia y Dios, y hemos estado hablando sobre el poder de meditar todos los días por un tiempo, tanto la meditación que incluye el meditar, orar y la palabra de Dios, y su impacto desde el punto de vista neurológico en el ser humano. Y esta noche vamos a hacer como una pequeña pausa, porque la considero interesante, con el tema de la oración en específico, para entrar un poco a la idea estructural de cómo es Dios y cómo tanto la meditación, el meditar, el orar, el tomar un tiempo para orar, como el de la palabra de Dios, el de leer la Biblia. Vamos a tocar un momento, una parte de nuestra clase está basada entre la palabra Dios y la palabra de Dios, la diferencia entre la palabra Dios y la palabra de Dios, cómo tienen un impacto en nuestras vidas. Pero hemos estado hablando sobre lo valioso que es, y de hecho para muchos de nosotros, los que creemos en Jesucristo, hemos incrementado, creo que este tema, esta época nos ha llevado a incrementar los tiempos de oración, y con ello también ha crecido nuestro conocimiento de Dios y nuestro interactuar con Dios. Pero para muchos, y sobre todo para muchos adultos, hablar de Dios es un asunto complicado. Uno, por la estructura o concepto que se tenga de Dios. Y por ello me gustaría dedicar esta lección, esta noche, al concepto de Dios. Ya sé que utilizo palabras que no pueden alcanzar a expresar en toda su magnitud realmente lo que queremos decir con ellas. Se quedan muy cortas. Pero, ¿cómo Dios cambia nuestro cerebro? ¿Cómo cambia nuestra manera de ver la vida? Y cómo cambia nuestra manera de pensar, y cómo Dios cambia desde el punto de vista neurológico y afecta la vida de los seres humanos. Hoy hablemos un poco de cómo es Dios. ¿Cómo es? ¿Cómo luce Dios? ¿Cómo se vería Dios? Y aclaro que entiendo perfectamente bien, porque crecí con el entendimiento de que no nos hacemos imágenes de Dios. Sin embargo, desde el punto de vista neurológico, hay una parte vital en el que el hombre tiene que lograr hacerse o tener un concepto de Dios claro, porque el concepto que tenga de Dios va a impactar de manera real y cotidiana la forma de ver a Dios, la forma de verse a sí mismo, la manera de ver a los demás, la manera de ver la vida, la manera de ver los problemas, la manera de ver el futuro, la manera de ver el pasado, la manera de ver el corazón o las emociones o los sentimientos. Entonces, creo que era vital, y que se convierte en un tema neurálgico, para usar una palabra adecuada a la ciencia que estamos viendo, se convierte en un tema de fondo y esencial tener un concepto correcto de Dios. Quiero comenzar diciendo que el practicar, el orar y el meditar en la oración y en la palabra de Dios es la única ruta para tener un concepto correcto de Dios. Y el otro día me preguntó alguien sobre esta parte, y conté una de las historias que he contado de toda mi vida, que muchos de ustedes conocen, acerca de la historia de Salomón y las dos prostitutas, y cómo esta expresión de la historia en el que la luz entra en la casa de aquella prostituta a la que le han robado el bebé vivo y le han colocado un bebé muerto, dice la escritura que es el impacto de la luz lo que le permite, dice, observar. Y hemos hablado un poco sobre el tema de observar. Cuando hablamos de sabiduría, hablamos del concepto de observar, porque Salomón utilizaba mucho esta expresión: he visto, he observado. Y Salomón, conocido como el segundo hombre más sabio que ha caminado en la tierra después de Jesucristo, nos
nos dibuja claramente que la luz, al impactar la casa, hace que el concepto que la mujer tiene de todo su mundo cambie. Esta luz al momento de entrar en su casa. Entonces recuerden ustedes que la historia, ustedes la pueden leer con cuidado en la Biblia, dice, pero por la mañana o al amanecer, en otras palabras, cuando la luz logró entrar o pudo penetrar en su casa, dice, observé y me di cuenta que el bebé no era mío. Y entonces te das cuenta que una prostituta, que de hecho vivía con otra prostituta que rentaban juntos un departamento en las afueras, en las orillas de la ciudad, sufre un cambio dramático de conceptos tan solo porque la luz entró en su casa. Bueno, primero, por ejemplo, la noche anterior, ella es prostituta, es una mujer que se dedica a la prostitución. 8 horas después, cuando la luz logra entrar en su casa, por utilizar un número común, ya no es una prostituta, es una madre defendiendo la vida de su hijo. 8 horas antes, la otra mujer con la que vive es su mejor amiga. Es su aliada, es su compañera. 8 horas después, cuando la luz ha entrado en su casa, se da cuenta que es su peor enemiga. Porque la luz afecta nuestra manera de ver nuestras relaciones interpersonales y de poder evaluarlas de manera sensata a la luz. Ahora sí, que a la luz de la luz. Luego también tenemos, por ejemplo, cómo cambia su concepto de autoridad. 8 horas antes, la mujer no tiene absolutamente ningún interés en hablar con el rey, pero 8 horas después tiene una necesidad imperiosa de hablar con el rey, quien por cierto le da audiencia prácticamente sin espera, porque es solamente una historia que ilustra el gran amor de Dios por nosotros, que no necesitamos una larga caminata, ni caminar 20,000 kilómetros, ni 10 kilómetros, ni de rodillas para que Dios nos dé una audiencia de 5 minutos. Estás a una oración de distancia de tu Creador. Luego también tenemos, por ejemplo, el hecho de que ya hablamos que la luz al entrar en su casa cambia o modifica su concepto sobre ella. Ahora no soy prostituta, ahora soy madre. Sobre su mundo. Ahora no es mi amiga, ahora es mi peor enemiga. Ahora lo entiendo. Sobre la autoridad. Antes no necesitaba la autoridad de nadie, ahora necesito la ayuda de la autoridad de alguien. Y después Salomón coloca la espada frente a las dos mujeres y avisa al soldado que corte al bebé en 2 partes. Y entonces la verdad emerge en la reacción que la palabra cortar y la espada, recuérdenlo bien, la palabra corten al niño en 2 y el ver la imagen de la espada provocan en el interior de la madre legítima y con ello la verdad termina saliendo a la luz. Y ambas cosas, tanto la luz como la espada, en la escritura son símbolos de lo mismo, de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos que penetra y que discierne y separa. Luego también encontramos en la escritura, en el Salmo 119, versículo 105, otra parte donde la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces hay una relación directa entre la luz, la espada y la palabra de Dios. Y cuando digo la luz como palabra y la espada, y cuando Salomón abre su boca y dice, partan al niño en 2, está provocando una reacción, que es justo a donde quiero ir en este momento y a donde quiero que nos dirijamos. Juan capítulo 3, me gustaría tomar el libro de Juan capítulo 3, que nos sirviera de referencia en esta hora, y se los voy a leer tal como dice. Porque el que Dios envió, hablando de Jesucristo, el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida.
el tema de las palabras de Dios habla se convierte en un asunto referente para nosotros, los que conocemos a Jesucristo, los que hemos abrazado la fe en Jesucristo, pero desde el punto de vista neurocientífico, ¿cómo nos afecta desde el punto de vista neurológico? Bueno, cuando hablamos de Jesús y cuando hablamos de la fe, no estamos hablando de algo que nos abstraiga de la realidad o que nos saque de la realidad. De hecho, los estudios y psicólogos muy renombrados y estudiosos muy renombrados han concluido que la fe está conectada de manera muy, muy íntima con nuestra realidad. ¿Y cómo es que nuestra fe nos conecta con nuestra realidad? ¿Y cómo es que nuestra fe está conectada tan íntimamente? Así que cuando decimos que creemos en Dios, cuando declaramos nuestra fe, cuando confesamos que somos cristianos, que creemos en el Hijo de Dios, cuando nosotros hacemos esto, la gente puede pensar que nuestro mundo es como allá en las nubes, que nuestra vida está como flotando en un asunto abstracto, pero nada es más falso. En realidad nuestra fe está hecha para conectarnos de manera íntima con nuestra realidad, motivando o provocando conductas específicas que se adapten al momento o a la realidad que estemos viviendo. Voy a decirlo de nuevo. La idea o el asunto de la fe es que la fe en realidad tiene un contacto, un impacto íntimo y directo sobre nuestra realidad, porque nuestra fe motiva, provoca acciones y conductas que vamos a tomar en el mundo real que estamos viviendo. Entonces, nuestra fe no es un asunto meramente abstracto, es más real que lo real. Y ahora, entremos un poco en la materia, porque hemos hablado ya por cerca de 2 o 3 clases sobre el tema de la oración, pero hablemos un poco de la palabra y el asunto de la palabra de Dios, tanto la palabra Dios como la palabra de Dios. Hablemos entonces de la palabra. Solo para empezar desde el punto de vista neurológico, hay ciertas palabras que afectan más que otras a nuestra vida. Hay palabras que tienen un mayor impacto o una mayor influencia, que nos afectan más que otras palabras en el mundo natural. Pongamos un ejemplo práctico. Un ejemplo práctico y un ejemplo muy sencillo. La palabra sí y la palabra no. La palabra sí y la palabra no. De hecho, para sorpresa mía y de todos ustedes, la palabra sí y la palabra no se procesan en lugares muy diferentes de nuestro cerebro. No procesamos la palabra sí en la misma parte de nuestro cerebro con el que procesamos la palabra no. Se necesitan 2 partes de nuestro cerebro para procesar la palabra sí y para procesar la palabra no. Y adivinen cuál de estas 2 palabras es más difícil de procesar. Exacto. La palabra no. La palabra no es más difícil de procesar. Creo que todos nosotros hemos visto, vivido y experimentado nuestras propias emociones y sentimientos cuando oímos un sí o cuando oímos un no. Y de hecho, desde el punto de vista, porque vamos a hablar mucho de niños, para poder comenzar desde el principio, desde el punto de vista neurológico, científico, toma años entrenar a un niño para que comprenda el concepto de la palabra no. Porque los niños procesan los conceptos de manera completamente diferente que los adultos, porque hay una parte de su cerebro que todavía no ha madurado lo suficiente. Y entonces,
Los niños tienen que procesar ciertas cosas basado en imágenes o basado en cosas que llegan a etiquetar cuando les son dichas. Déjenme ponerles un ejemplo. Los niños procesan o conceptualizan algo a través de lo que ven, de lo que tocan, de lo que prueban. Pero si tú le hablas a un niño, por ejemplo, de la palabra democracia, si tú te tienes con un niño de 3 años a hablar de democracia, el niño no lo puede conceptualizar porque el niño tiene que ligar la palabra con una imagen para que pueda crear en su cerebro el espacio, convertirse de imagen en un concepto y entonces pueda manejar la palabra, ¿no? Entonces, si un niño le hablas de la palabra carro sin ver nunca un carro, no tiene la imagen para crear la etiqueta que liga a esa imagen, al carro que está viendo, para convertirlo en un concepto, para después cuando lea, cuando oiga la palabra carro, su cerebro entonces tiene la imagen correcta. Si yo tomara a un niño y le enseño un vaso, por ejemplo, y le digo carro, y así es como yo lo educo, el niño va a creer por siempre que esto es un carro y la imagen que va a tener, porque va a etiquetar esto que está viendo, esta imagen, la etiqueta, y entonces la palabra carro está ligada con esta imagen y ese es el concepto que va a tener. Bueno, esta parte es una parte muy básica, pero es vital. ¿Por qué razón? Y creo que esta es una de las razones por la que es tan importante orar diario y tomar un tiempo con la palabra de Dios. Porque si no entendemos el concepto de la palabra de Dios, vamos a tener un concepto equivocado de la palabra Dios. Y voy a demostrarlo en su momento. Pero solamente les repito de nuevo. Normalmente los niños lo que hacen es que etiquetan una imagen para convertirla en un concepto y después convertirlo o ligarlo a una palabra específica con la que esté conectado. Esto es básico. Ahora, entonces, cuando hablamos de Dios y cuando queremos enseñar a un niño la palabra Dios, ¿cómo lo hacemos? Ahora, piensen que hay una ilustración, hay una instrucción de Dios. No te harás imagen de mí. Pero queremos que los niños tengan una imagen o un concepto claro de Dios para poder hacerlo. Voy a regresar a la palabra no y luego a la palabra sí y luego vamos a seguir avanzando por un poquito más. Porque ya se nos fue media hora. Es más difícil, como les decía, hay palabras que afectan más que otras en el cerebro y por ende afectan más que otras nuestra naturaleza y nuestra vida completa. La palabra no y la palabra sí son dos ejemplos muy claros. La razón por la que la palabra no es más difícil de procesar es porque la palabra no interrumpe una conducta. Cuando la palabra no interrumpe una conducta que ya está estructurada en nuestro cerebro y que dictamina nuestra forma de hacer ciertas cosas, nuestro cerebro no toma amablemente un no. Y es por eso que muchos conflictos emanan de enfrentarnos con algunos nos en nuestra vida. Es más, hay personas que ligan el concepto que tienen de Dios a justamente el que Dios les diga sí o quizá el que Dios les diga no. Ya recuerdo hace unos días hablando con algunas personas decirles algo que me pareció significativo con respecto a nuestra fe. No ligues tu fe
a lo que Dios hace, ni a lo que Dios no hace. No ligues tu fe a lo que Dios hace, ni ligues tu fe a lo que Dios no hace. Porque entonces estarías proveyendo para tu fe una fuente errónea. Porque si ligas a Dios con lo que Dios hace, cuando Dios decida no hacer, vas a tener una crisis conceptual de Dios mismo. Todas las personas que creían en Dios de manera real, legítima, vívida, que tenían experiencias con Dios, habían experimentado cómo caminar cuando Dios les decía no. Tenemos el ejemplo, Adrac, Mesac, Abednego, estos tres hebreos con una fe plantada en Dios cuando Nabucodonosor les amenaza y les dice, si ustedes no se arrodillan, entonces los voy a arrojar al fuego. Tienen esta expresión, Dios puede librarnos de ese fuego, pero ¿y si no lo hiciera? Si decidiera responder con un no, entonces nosotros tomaríamos exactamente la misma actitud. Una forma de saber que tu fe es sana es porque tomarías o tendrías la misma actitud frente a un sí o a un no de Dios en tu vida. Voy a decirlo de nuevo. Una forma de saber que tu fe está sana y que está conectada a la fuente correcta es que tu actitud es exactamente la misma cuando oyes un sí que cuando oyes un no de Dios. Y es por eso que los que somos papás entendemos esto a la perfección. Y hay un montón de personas a las que no nos gusta que nos digan no. Y podemos reaccionar de manera equivocada. Si nos hubieran dicho sí, nuestra actitud habría sido una. Si nos hubieran dicho no, nuestra actitud fue otra. Eso significa que tenemos un concepto mal fundado. Y la fe no puede estar fundada ni en lo que Dios hace, ni en lo que Dios no hace. Porque entonces vas a tener un concepto equivocado de Dios. De hecho, creo que el cristianismo maduro es el que ha logrado procesar, se ha tomado el tiempo por causa de caminar con Dios, por causa de su comunión, oración con Dios. Cuando Dios decide decir no a algo, lo toma exactamente con la misma gratitud que cuando Dios dice sí a algo. Y recuerdo muy bien las palabras que aprendimos de dos grandes ministerios, de Billy y Gerda Brown, que decían con respecto a Dios estas palabras. Dios siempre responde. Siempre responde. A veces dice sí, a veces dice no, pero siempre responde. Así que tenemos que entender que nuestra fe no está ligada a lo que Dios hace, ni tampoco está fundamentada en lo que Dios no hace. Y solo la gente que ora, toma tiempo para orar, tener comunión y meditar en Dios, y simultáneamente toma tiempo para la palabra de Dios, logra desarrollar o logra tener este entendimiento. Yo recuerdo haberme sentado alguna vez con Andrés y con Rebeca, con nuestros hijos, y decirles estas palabras cuando ellos ya tenían conciencia. Les dije, Andrés, hay cosas que no voy a hacer nunca contigo que voy a hacer con Rebeca. Y Rebeca, hay cosas que nunca voy a hacer contigo que voy a hacer con Andrés. Y eso facilitó la relación entre nosotros
de manera muy dramática, hizo que la comunión fuera muy sencilla. Y recuerdo en otra ocasión haberme sentado con Andrés y tiempo después con Rebeca y decirle a Andrés, voy a decirte no de vez en cuando, solo para saber si tu actitud para conmigo cambia o es la misma. Con ello lo que estaba queriendo era construir una relación que no estuviera fundamentada en lo que yo respondía a sus peticiones o necesidades específicas. La Biblia es un libro que ilustra la relación de un padre y un hijo. Básicamente lo facilita. Tenemos una relación complicada con Dios. Hay mucha gente enojada con Dios porque no saben cómo procesar cuando Dios dice no. No saben cómo procesarlo. Y tenemos los ejemplos como lo de Job. Y hay cosas por las que podemos hablar con nuestro Padre y nuestro Padre dirá no. Ahora, decía yo, solo para regresar al tema neurológico, que nos cuesta más trabajo procesar un no que un sí, porque un no está enfocado en interrumpir una conducta específica para el que nuestro cerebro ya está programado. Entonces nuestro cerebro lo percibe como una amenaza, como una invasión a una conducta específica programada ya en nosotros para hacer algo. ¿Cómo conceptualizan los niños a Dios en el mundo? Porque cuando venimos a Cristo, comenzamos como niños. Y era vital para Dios que naciéramos de nuevo para que pudiéramos conceptualizar a Dios de una manera correcta y con ende tener un concepto correcto del mundo que nos rodea, de Él, de nosotros mismos, de nuestras relaciones interpersonales, de nuestro futuro. Hablemos entonces de algunos estudios que se han venido haciendo desde hace cerca de 60 años. Por años se le ha pedido a los niños que dibujen cómo se imaginan a Dios. Ahora hagamos una pausa. Esto les va a gustar. ¿Están listos? Van a necesitar una hoja en blanco de su cuaderno, cualquiera que sea, y van a necesitar una pluma. El siguiente ejercicio nos va a tomar 2 minutos. ¿Ok? Y habiendo aclarado lo que dije al principio con el asunto de que entiendo perfectamente bien cuando la Escritura dice no os hagáis imagen ni semejanza, ningún tipo de imagen. Lo entiendo claramente, pero estoy hablando desde el punto de vista solo neurocientífico y psicológico y de lo que se ha estudiado en los niños. Ya lo tienen. ¿Tienen ahí su libreta? Porque posiblemente están tomando notas. Muy bien. ¿Cómo visualizan ustedes a Dios? Dibújenlo. Tienen 1 minuto para dibujar a Dios. Si tienen un niño al lado, tienen un hijo pequeño, díganle que lo haga. Les va a impresionar. Tienen 1 minuto y este es un ejercicio de 2 minutos. Ya sé que es muy extravagante porque no voy a poder hablar demasiado, pero tienen 1 minuto o 2 minutos les voy a dar, 2 minutos, para que dibujen a Dios. ¿Cómo visualizan ustedes a Dios? Lo dibujen, no dije lo describan, sino lo dibujen.
¿Listos? Ya les queda nada más un minuto. Gracias por acompañarme en estas clases. Ya casi llego al meollo y a la esencia. Estoy dejando la cereza del pastel. ¿Listos? Sé que es complicado porque neurológicamente hablando, nacemos con un mecanismo neurológico para identificar objetos, por como ya lo explicamos. Y sé que los especialistas lo pueden explicar aún mejor que yo. Así que yo solo estoy dejando como las bases. Fue fácil, fue difícil, lo pudieron hacer, no lo pudieron hacer. Bueno, comencemos con el tema de los niños. Curiosamente, es más fácil para un niño dibujar el concepto de Dios que para un adulto, que inclusive tiene ya tiempo de asistir a una iglesia, de vivir una fe, de practicar una fe, le cuesta más trabajo. Pero hablemos un poco de unos estudios porque me parecieron muy significativos y muy reveladores. Por los últimos 60 años se le pidió a niños de diferentes edades que dibujaran a Dios. Bueno, los niños católicos identificaron a Dios con la familia. Los niños judíos identificaron y dibujaron la palabra Dios en relación a sufrimiento. Interesante. De nuevo, los niños católicos dibujaron a Dios en imágenes que relacionaran con la familia. Los niños judíos dibujaron a Dios con imágenes que se relacionaban con sufrimiento. Me hizo pensar en el tema de la ley, enseguida. Y podríamos hablar por un buen tiempo sobre ese asunto. Los niños hindús, ellos relacionaron la divinidad o la palabra Dios con energías o fuerzas en el universo, pero no con una persona. Y niños cristianos, específicamente de denominación bautista, dibujaron a Dios en relación a orden y organización. Tengo que decirlo porque lo sé. La gente que conozco que viene de trasfondos bautistas son personas muy ordenadas, mucho más disciplinadas en muchas cosas. Tienen esta mentalidad muy ordenada, muy disciplinada, muy responsable. Entonces, los niños cristianos de trasfondo bautista relacionaron más la palabra Dios con la palabra orden, organización, básicamente, ser ordenados, ser organizados, con ello y con el tema de la autoridad que provocaba este orden y esta organización o esta responsabilidad. Básicamente estaba ligado mucho con este tema de la autoridad. Y es muy enriquecedor darnos cuenta
como este sentido de autoridad y de este sentido de que hay alguien en control más grande que ellos, provocando un orden y provocando una organización o una estructura, es con lo que un niño cristiano relacionaba a Dios. Lo cual nos lleva prácticamente a nuestra última parte. ¿Qué se usa para que un niño pueda desarrollar un concepto claro, correcto de Dios? Bueno, nada más y nada menos que la palabra de Dios. ¿Sí? La razón por la que Dios dejó su palabra, o una de las razones por las que Dios nos ha bendecido, regalándonos su palabra, era básicamente que cuando un niño, o en términos espirituales, un bebé espiritual, o alguien que ha venido a nacer de nuevo, que ha venido a encontrar a Jesús en su vida, y es como un bebé espiritual, sin la palabra de Dios es imposible tener un concepto correcto de Dios. Y es por eso que tenemos una cantidad de personas que se han ufanado en hablar de Dios sin haber leído la Biblia siquiera nunca en su vida. Y mucha gente que ataca a Dios ni siquiera ha leído la Biblia. Y mucha gente que atacaba a Dios, como grandes ministerios ahora, como Josh McDowell, por ejemplo, que dedicaron una parte de su vida para atacar a Dios, cuando se atrevieron a leer la palabra de Dios, resultaron en descubrir un concepto correcto de Dios y con ello se toparon con un asunto vital. Y aquí les voy. Dije al principio que hay palabras que afectan más que otras palabras al ser humano. Ya lo explicamos con el no y con el sí. Bueno, se descubrió que la palabra Dios es una palabra que tiene un impacto y un efecto único en el cerebro. Va de nuevo. La palabra Dios por sí sola, tiene un impacto único y específico en el cerebro que no tiene ninguna otra palabra. La palabra Dios, D-I-O-S, tiene un impacto en el cerebro que ninguna otra palabra tiene. Entonces, si queremos hablar de la palabra Dios, no podemos hablar correctamente sin pasar por la palabra de Dios. Y es por eso que, regresando al versículo que leímos de Juan 3:34, que dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, y este de hablar las palabras de Dios no era otra cosa que para que el mundo pudiera conocer a Dios. Así que, una de las cosas que se descubrió, para ir cerrando esta breve clase, no puedes tener un concepto correcto de Dios sin dedicar tiempo a meditar en la palabra de Dios. No puedes tener un concepto correcto de Dios si en el ejercicio cotidiano de tu estudio de la palabra, de tu meditación de la palabra de Dios, en el tiempo de oración, no creas un espacio para la palabra de Dios, nunca podrás definir correctamente a Dios. Es cierto, no necesitamos dibujarlo. Era solo un ejercicio, porque conforme vamos creciendo, podemos manejar conceptos más difíciles de manejar. Como decía hace rato, si yo le digo a un niño, defíneme la palabra paz, un niño no lo va a poder definir porque no lo puede ligar con una imagen en particular. Entonces Dios crea la Biblia, Dios inspira la Escritura, la inspira de tal forma que las personas que la lean con fe
pudieran definir y se fuera creando un concepto correcto de Dios en su interior. Y habiendo tenido un concepto correcto de Dios, entonces su fe puede tener un impacto directo en su conducta cotidiana, y entonces el que recibió la luz, que es la palabra de Dios, como Jesús dijo, se convierte también en una lámpara, un instrumento de luz. Nadie pone una lámpara debajo de la cama, sino que la pone en alto para que pueda alumbrar a otros. El reto más difícil en este momento que tenemos es una corriente mundial apoyada en una cantidad infinita de religiones que tienen conceptos erróneos de Dios, de sectas y de corrientes filosóficas y de pensamientos humanistas que quieren a toda costa erradicar la palabra Dios. Así que, obviamente, cuando tú utilizas palabras que vienen como resultado del conocer a Dios, la gente no sabe qué hacer con ellas. Como la palabra pecado, por ejemplo. Como la palabra santidad, por ejemplo. Y entonces el mundo las ataca porque tiene un concepto equivocado de Dios. Es imposible estudiar a Dios. No lo puedes poner en un laboratorio. Aquí no estamos estudiando a Dios. Estamos conociéndole. Si tienes hijos, necesitas que tus hijos lean Biblia, vean historias de la Biblia, oigan la Escritura, lean la Biblia. Porque aunque tú no lo notes, neurológicamente hablando, mientras más Biblia lean, mientras más conozcan las conductas de su padre, van a poderlo reconocer. No dijo el hijo pródigo cuando se fue, volviendo en sí, dijo, mi padre. El tema no era si su papá tenía dinero o no. El tema es que el hijo pródigo tenía el concepto correcto de su padre. Y eso le permitió restaurarse, levantarse, volver y sanar. Por eso la Biblia es perseguida. Por eso la Biblia es atacada. Por eso la gente, y históricamente, los libros son quemados. Por eso son considerados obsoletos. Si quitamos la Biblia de la historia, el hombre no va a tener una herramienta de donde aprender a crear este concepto correcto de Dios basado en su relación y en su intimidad con Dios. Y Dios nos dio su Espíritu Santo para que al leer la Escritura, esta cobre vida para nosotros. Así que hoy solamente quería decirles que la palabra Dios es una palabra que tiene un impacto único en la vida de los seres humanos. Cuando alguien usa la palabra Dios, hasta los no cristianos y hasta los ateos reaccionan. Tiene un impacto en el cerebro de los seres humanos. Así que mi final observación, consejo, como ustedes lo consideren, es que este es un buen día para volver a leer la Biblia, empezar a leerla una vez más, volver a leer las historias. Necesitamos líderes que conozcan bien la Biblia. Necesitamos líderes que tengan un concepto correcto de Dios. Y solo su palabra puede dibujar al Dios que nos creó. Solo su palabra, porque Dios se encargó de definirse a sí mismo. Él dijo así, yo soy el que soy.
Él se definió a sí mismo porque era imposible que el hombre lo dibujara sin oírlo, sin oír su palabra o sin hablar con él. Espero que esta clase les haya sido de bendición a todos ustedes y que les anime, hagan que sus hijos, conduzcan a sus hijos a leer la Biblia más, aunque al momento no sea siempre sencillo. Pueden hacerlo tan agradable como ustedes quieran, pero sin Biblia. Ahora, ¿qué va a pasar el día que alguno de nuestros hijos se aleje de Dios? Esto es lo que creo. Si sembramos la semilla correcta en nuestros hijos y ellos siguieron leyendo la Biblia o siguen expuestos a la palabra de Dios, lo que va a suceder es que aun estando lejos de Dios, va a quedar en su interior un concepto claro de quién es Dios para ellos. Y va a ser difícil que el enemigo los mantenga engañados por mucho tiempo. Padre, gracias por dejarnos compartir este tiempo contigo y por dejarnos crecer y aprender. Que tu palabra sea la que te dibuje, porque no hay mejor imagen de ti que tu palabra misma. No hay mejor dibujo de ti que cada letra y palabra que tú inspiraste para describirte a ti mismo y para definirte a ti mismo delante de nosotros. Gracias por dejarnos la Biblia. Gracias por dejarnos una palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Sigan meditando la Biblia y sigan orando. No menos de 12 minutos diarios. Que les vaya muy bien y que Dios los bendiga a todos. Y hasta la próxima.